Pernell Roberts no simplemente se alejó de Bonanza, quemó el puente en el camino. Mientras otras estrellas se mantenían en silencio, Roberts no dudó en decir lo que realmente pensaba del programa: superficial, controlador y creativamente asfixiante. Me molestaba desde el minuto en que llegaba a trabajar, admitió. ¿No es ridículo que 3 hombres adultos necesiten el permiso de papá para todo? Roberts no solo renunció, sino que expuso la verdad detrás del western más querido de la televisión. En este video, revelamos lo que dijo Pernell Roberts antes de morir. Declaraciones que sorprendieron a los fanáticos y enfurecieron a los productores. Si pensabas que Bonanza era solo sonrisas y sombreros vaqueros, piénsalo de nuevo. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para escuchar la verdad que la televisión nunca quiso que supieras. Nacido en Waycross, Georgia, en 1928, Pernell Roberts creció muy lejos de los reflectores de Hollywood. Hijo de un ejecutivo de ventas, descubrió su amor por las artes desde joven y eventualmente estudió drama en la Universidad de Maryland antes de dedicarse por completo al teatro. Dejó su huella en los escenarios antes de siquiera pisar una cámara de televisión, interpretando desde tragedias griegas clásicas hasta dramas de Shakespeare. Con su presencia imponente y su profunda voz de barítono, estaba hecho para el teatro. Un actor de verdad, atraído por papeles complejos que exigían tanto intelecto como profundidad emocional. Broadway lo notó, y Hollywood también. Aunque Roberts hizo la transición al cine y la televisión a fines de los años 50, su corazón permanecía con el teatro, donde creía que residía la verdadera actuación. Esa base clásica marcó todo lo que hizo, y más adelante sería la razón por la que chocó con el mundo televisivo que ayudó a conquistar. Pernell Roberts, el actor formado en escenarios con voz imponente y alma shakespeariana, nunca estuvo destinado a ser solo otra cara en un western de televisión. Roberts se unió a Bonanza en 1959 con grandes esperanzas. Como actor experimentado, vio en la televisión una oportunidad para llevar historias serias y significativas a una audiencia masiva. Al principio, aceptó con gusto su papel como Adam Cartwright, el hijo mayor e inteligente de la familia ponderosa. Pero a medida que avanzaba la serie, Roberts comenzó a notar grietas en los cimientos. Lo que primero lo frustró fue lo poco que los personajes podían evolucionar. Adam era un hombre adulto, educado, con experiencia y autonomía, pero los guiones lo mantenían estancado, siempre obediente a su padre, siempre en el mismo rol de hijo leal, semana tras semana. No había verdaderos arcos narrativos, ni desarrollo real. La serie se resistía a permitir que los hijos Cartwright se convirtieran en adultos plenos. Roberts lo dijo sin rodeos. ¿Puedes imaginarte a un hombre adulto llamando señor a su padre y haciendo todo lo que le dice? Para él, esto no solo era poco realista, era infantilizante. Creía que la audiencia merecía representaciones más honestas y complejas de la familia y la adultez. Luego llegó el problema más profundo. Mientras se desarrollaba la década de los 60, Estados Unidos cambiaba rápidamente. El movimiento por los derechos civiles, las crecientes protestas contra Vietnam, los cambios políticos. La gente salía a las calles a luchar por justicia, arriesgándolo todo. Pero en Bonanza, era como si nada de eso existiera. El programa jamás abordó el racismo. Evitaba temas como la pobreza, la desigualdad o la discriminación. Comunidades enteras, afroamericanos, mexicanos, chinos, nativos americanos, eran invisibles o relegadas. Roberts no lo veía solo como una elección creativa, lo veía como un fracaso ético. Preguntó abiertamente: ¿dónde están los negros? ¿Los mexicanos? ¿Los chinos? No se trataba solo de precisión histórica. Para Roberts, se trataba de la verdad.
Creía que una serie con una plataforma tan grande como Bonanza tenía la obligación de reflejar el mundo real, no solo una versión segura y desinfectada. Semana tras semana, veía guiones que ignoraban la urgencia de la época y cada vez le costaba más seguir actuando como si nada. Para Pernell Roberts, Bonanza no solo fallaba, se negaba a intentarlo. Y al final de la sexta temporada, ya no pudo más. En 1965, tras 6 años de lucha por mejores guiones y una narrativa más honesta, nada había cambiado. La serie seguía atascada en su fórmula, segura, superficial e inmóvil. Para Roberts, continuar habría sido traicionar las razones mismas por las que se convirtió en actor. Él no buscaba fama ni dinero, buscaba propósito. No hizo un escándalo ni se marchó de forma ruidosa. Su decisión fue deliberada, incluso silenciosa, pero sacudió al estudio. Roberts fue directo con los productores y les dejó claro, no regresaría para la 7ª temporada. Había hecho todo lo posible por mejorar el programa desde dentro y no funcionó. En sus palabras, me siento un aristócrata en mi campo de trabajo. Mi participación en Bonanza era como si Isaac Stern tocara con Lawrence Welk. No fue solo una renuncia, fue una declaración. La reacción de la cadena y del equipo de producción fue mixta. Algunos estaban desconcertados, otros frustrados, muchos no lo entendían. ¿Por qué alguien dejaría uno de los programas más exitosos de la televisión? ¿Por qué renunciar a Soleil a un sueldo estable, una base leal de fanáticos y visibilidad garantizada? Pero para Roberts, nada de eso era suficiente, no si el trabajo no tenía contenido real. NBC no lo dejó ir sin pelear. Sabían el valor de Adam Cartwright, cómo equilibraba la impulsividad de Little Joe y la fuerza gentil de Hoss con una presencia reflexiva y firme. Roberts aportaba una gravedad silenciosa al personaje, un peso moral que daba cohesión a la familia Cartwright. Así que la cadena hizo todo lo posible para retenerlo. Le ofrecieron un aumento significativo de sueldo. Prometieron libertad creativa, guiones más profundos. Intentaron todo, menos reescribir la estructura entera de la serie. Pero Pernell Roberts no se dejaba llevar por números ni promesas vagas. Ya había pasado años expresando sus preocupaciones, solo para ser ignorado o apaciguado. Para él, quedarse significaba más que firmar un contrato. Significaba comprometer quién era. Y eso simplemente no lo iba a hacer. A un periodista le dijo sin rodeos, «No estoy en contra del éxito. Simplemente no puedo seguir en una serie si voy a estar haciendo el mismo tipo de historias semana tras semana». No es que no apreciara lo que Bonanza le había dado. Sabía lo raro que era ser parte de una serie exitosa, tener millones de estadounidenses reconociendo su rostro y su voz. Pero también entendía lo que significaba esa visibilidad. Y qué desperdicio era usarla para no decir nada valioso. A Roberts no le interesaba repetir las mismas lecciones morales seguras, con el mismo paisaje soleado de Nevada, y los mismos desenlaces previsibles. Quería personajes que lucharan, que fracasaran, que se debatieran con verdaderas ambigüedades morales. Quería formar parte de historias que reflejaran el caos y la complejidad del mundo tal como realmente era. La salida de Pernell Roberts de Bonanza no fue simplemente un cambio en el elenco. Fue una ruptura silenciosa de la ilusión cuidadosamente construida que mantenía unido al programa. En pantalla, los Cartwright estaban unidos por el amor, la confianza y una brújula moral compartida. Pero detrás de cámaras, ese lazo era más delgado de lo que parecía. Mientras los demás se concentraban en sacar adelante el programa semana tras semana, Roberts se hacía preguntas más profundas sobre el arte, la verdad y el mundo que Bonanza elegía no mostrar. No era ruidoso ni hostil, pero sus constantes cuestionamientos incomodaban, especialmente a Lorne Greene,
Green, quien interpretaba al firme pero bondadoso Ben Cartwright, era conocido por su profesionalismo y su autoridad serena. Le gustaban la estructura, la aprobación del público y la imagen que Bonanza proyectaba. Se sentía orgulloso de ser el ancla de la serie. Roberts, en contraste, veía esa misma estabilidad como parte del problema. Sentía que el programa había caído en una rutina que priorizaba la comodidad por encima de la honestidad, y que la disposición de Green para sostenerla lo convertía más en un guardián del statu quo que en un líder. Sus diferencias no estallaron en discusiones públicas, pero crearon una distancia silenciosa. No hubo historias en tabloides ni enfrentamientos dramáticos, pero sí una frialdad palpable. Green quería mantener la paz. Roberts quería desafiarla. Roberts reflexionó alguna vez que le resultaba difícil aceptar cuán pocas personas estaban dispuestas a luchar por el contenido verdadero, mientras las audiencias se mantenían altas y los cheques seguían llegando. Creía que Green había hecho las paces con su papel de figura paterna sabia, aunque los guiones no siempre tuvieran sentido ni dijeran algo real. Y eso, para Roberts, era una forma de rendición. Dan Blocker, quien interpretaba a Hoss Cartwright, era otra historia. Todos querían a Blocker dentro y fuera del set. Tenía una calidez que hacía que el ambiente de trabajo se sintiera como hogar. Era generoso con su tiempo, rápido para reír y profundamente leal con quienes lo rodeaban. Con Roberts había un respeto silencioso, pero poca conexión emocional. No discutían, simplemente habitaban mundos creativos distintos. Blocker estaba agradecido con Bonanza y todo lo que le había dado: seguridad, reconocimiento y un papel que realmente disfrutaba. No lo veía como un vehículo para comentarios políticos o crítica social, sino como un trabajo sólido y significativo. Roberts respetaba la sinceridad de Blocker, pero no podía identificarse con su conformismo. Para él, ser un buen hombre no era suficiente si el programa no era honesto. Quería tramas que reflejaran el mundo real, historias que confrontaran la injusticia, cuestionaran el poder y buscaran la verdad. Esa división entre ellos no era personal, era filosófica. Blocker confiaba en el sistema, creía en la bondad de lo que estaban haciendo. Roberts, no podía. Y mucho menos cuando, fuera del estudio, Estados Unidos se desgarraba por los derechos civiles, la desigualdad y la guerra. Para él, quedarse callado, o ser blando, ante esos temas no era solo decepcionante, era irresponsable. Y mientras Bonanza se mantuviera en su carril, seguro y pulido, Roberts sabía que no podría durar. La tensión con Green, la distancia silenciosa con Blocker, todo formaba parte de una misma realización: que la familia en pantalla no era exactamente la familia fuera de ella, y que él ya no pertenecía ahí. Por supuesto, los tabloides especularon. Algunos acusaron a Roberts de arrogante, otros insinuaron celos o conflictos ocultos. Pero la verdad era más simple y más difícil de dramatizar. Roberts no era conflictivo por gusto. Tenía principios. Quería que Bonanza madurara, que enfrentara al mundo de frente. Quería explorar el racismo, la desigualdad, la ambigüedad moral. Pero cuando se dio cuenta de que nadie más en el elenco ni en el equipo compartía esa visión, supo que era momento de irse. No se alejaba solo de un programa. Se alejaba de un sueño que lo había decepcionado. Y cuando se fue más que un simple cambio en el reparto. Fue un cambio en el alma del programa. Bonanza siguió adelante, introduciendo nuevos personajes y ajustando tramas. Pero algo había cambiado. La química se apagó. El peso de la dinámica familiar se alivianó. Los espectadores lo sintieron, aunque no pudieran explicarlo. La ausencia de Adam Cartwright,
el único Cartwright que cuestionaba las cosas, dejó un vacío que ningún minuto adicional en pantalla pudo llenar. El programa perdió su conciencia, a su retador silencioso. Y para quienes entendían por qué Roberts se fue, su ausencia decía mucho. Bonanza sobrevivió, pero nunca volvió a ser lo mismo. Muchos pensaron que esa decisión acabaría con su carrera. Después de todo, Bonanza era uno de los programas más vistos de la televisión. ¿Darle la espalda a ese tipo de fama en los años 60? Eso era prácticamente inaudito. Algunos en la industria predijeron que desaparecería por completo, que acabaría amargado y olvidado. Pero a Pernell Roberts no le interesaba la fama por la fama. Lo que él quería, lo que siempre quiso, era significado. Le tomó tiempo, pero eventualmente encontró papeles que se alineaban más con sus valores. En los años 80, protagonizó Trapper John, M.D., un drama médico que le permitió explorar historias más humanas y complejas. Nunca alcanzó la popularidad descomunal de Bonanza, pero no era necesario. Para Roberts, bastaba con que el trabajo fuera honesto. Fuera de cámara, se entregó a las causas que le importaban. Marchó por los derechos civiles junto a quienes luchaban por la igualdad. Alzó la voz contra la guerra de Vietnam, desafiando tanto el silencio de Hollywood como las políticas del país. No perseguía los titulares, pero tampoco guardaba silencio. En un mundo que premia la visibilidad, Roberts eligió el principio. Demostró que el éxito no siempre significa mantenerse en la cima. También puede significar mantenerse fiel a uno mismo. En sus últimos años, Pernell Roberts concedió solo un puñado de entrevistas. Nunca fue alguien que buscara los reflectores, especialmente después de abandonarlos en sus propios términos. Pero quienes lo conocían bien decían que, con el tiempo, se volvió más reflexivo, incluso apacible. En un momento privado con un viejo amigo, supuestamente dijo: «No me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de que Bonanza tuviera la oportunidad de ser algo más, y eligiera no serlo». Esa sola frase lo decía todo. No se lamentaba por las críticas, el dinero perdido o la fama que se le escurrió entre los dedos. Lo que lamentaba era el potencial. Las historias que pudieron haberse contado, las voces que pudieron haberse incluido. Aún así, no era un hombre amargado. Hablaba con cariño del elenco, de la camaradería que compartieron en el set. Pero nunca olvidó los compromisos que vinieron con ese éxito. Hizo las paces. Ya no era una celebridad en el sentido tradicional, pero era algo más raro. Un hombre que había vivido según sus valores, que podía mirar su vida sin pestañear. Y no todo fue desilusión. Roberts también tuvo su cuota de alegría y gratitud. En una de sus últimas conversaciones conocidas con un colega del mundo del teatro, supuestamente dijo: «A veces extraño a los muchachos. Dan tenía un corazón enorme. Lorne, él sabía quién era. Discrepamos, claro, pero construimos algo». Esa pequeña confesión, «construimos algo», ofrecía un atisbo raro de sentimiento por parte de un hombre que a menudo fue percibido como reservado o severo. Nunca olvidó las amistades, aunque fueran complicadas. La temprana muerte de Dan Blocker en 1972, según se cuenta, lo afectó más de lo que muchos imaginaron. Aunque nunca fueron especialmente cercanos, Roberts respetaba la bondad y autenticidad de Blocker. En cuanto a Lorne Greene, Roberts admitió más adelante que tenían definiciones muy distintas de lo que debía ser el programa, pero evitó criticarlo en lo personal. «Era constante», dijo una vez. «Y eso hacía falta. Yo solo quería algo más». Pernell Roberts falleció en enero de 2010, a los 81 años. Fiel a su estilo, dejó este mundo con la misma discreción con la que vivió sus últimos años, sin espectáculo,
sin titulares, sin necesidad de una ovación final. No hubo homenajes masivos en horario estelar, ni retrospectivas elaboradas, y sin embargo, el silencio que rodeó su partida resultó extrañamente apropiado. Reflejaba el camino que siempre eligió, con principios, privacidad y sin pretensiones. Aquellos que trabajaron con él, incluso quienes alguna vez chocaron con él, ofrecieron recuerdos sinceros y reflexivos. Hablaron de un hombre que podía ser terco, sí, pero también profundamente inteligente, intensamente comprometido e imposible de olvidar. Nunca fue fácil, recordó un antiguo colega, pero siempre fue auténtico. Para algunos fans, sigue siendo Adam Cartwright, el hijo mayor de la ponderosa, serio y estoico, una figura de fuerza tranquila en uno de los programas más icónicos de la televisión. Pero para otros, es algo más, el hombre que se atrevió a marcharse. Aquel que miró de frente a la fama y dijo, no, no a este precio. Aquella elección que en su momento fue vista como imprudente o incluso arrogante, ha adquirido un significado distinto con el paso del tiempo. A medida que pasan las décadas, el público regresa a Bonanza con una mirada renovada. Notan las cosas que Roberts intentó cambiar: la simplicidad de los guiones, las fórmulas morales, la falta de diversidad, la ausencia de conflictos reales y complejos. Y de pronto, sus frustraciones tienen sentido. Su resistencia se siente profética. Y ahora, cuando vuelves a ver esos viejos episodios, los que aún se transmiten en reposiciones y siguen siendo amados por millones, puedes sentir la ausencia. No solo la ausencia del actor, sino la ausencia de la pregunta que siempre planteaba. ¿Es esto suficiente? ¿Estamos diciendo la verdad? La salida de Roberts dejó un vacío en Bonanza que ningún nuevo personaje logró llenar del todo. Porque él no solo interpretó a Adam, retó al mundo entero alrededor de Adam a ser mejor. Cuéntanos en los comentarios. ¿Te sorprendió la verdadera historia detrás de Pernell Roberts? ¿Cambió su valiente decisión la forma en que ves Bonanza? Nos encantaría saber tu opinión. Y si disfrutas descubrir las verdades no contadas detrás de los programas clásicos y las estrellas que los marcaron, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido. Gracias por vernos y hasta la próxima. Sigue cuestionando las historias que creías conocer.